Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión encontramos algo bastante curioso en el subreddit Ask Reddit. Esto enfocado a una sección específica de la medicina, la salud mental. Así que esta vez los redditors responden: trabajadores de la salud mental de Reddit, ¿cuál es la condición mental más aterradora que han afrontado? Advertencia: algunas respuestas podrían resultar perturbadoras, por lo que se recomienda encarecidamente escucharlas con discreción. Trere May responde: no soy trabajador de salud mental, pero estoy cerca. Trabajaba en un refugio para personas sin hogar y un hombre que se alojaba con nosotros sufría de esquizofrenia. Sus médicos seguían alterando sus medicamentos, cambiándolo de uno a otro o no surtiéndole las recetas. Cayó en picada. Robó un cuchillo de la cocina y se cortó las muñecas en su cama. Sobrevivió, pero fue una completa locura. Los demás residentes que dormían cerca de él dijeron que lo escucharon discutiendo consigo mismo, diciendo cosas como: no voy a lastimar a esta gente, no puedes obligarme, etc. Sintieron que hizo lo que hizo para protegerlos. Fue realmente aterrador y aún más triste. Era un hombre dulce. Se merecía algo mejor. Give Me One Margarita 1 responde: esquizofrenia con alucinaciones de tipo imperativo. Un joven que estaba medicado, un caso resistente, cortó su propio... Se lo volvieron a coser, pero no me imagino que haya sido lo mismo después de eso. Wild Ty West responde: solía trabajar como profesional clínica en una cárcel. Estaba haciendo una evaluación de riesgo a un joven acusado de estrangular a su madre. El primer día que lo conocí, hablé con él a través de la puerta de su celda. Reportaba alucinaciones de comando que le decían que hiciera daño a otras personas. Al día siguiente le hablé justo afuera de su celda mientras regresaba de la corte. Había un oficial presente. Parecía estar muy centrado y optimista. Sabía lo que había pasado en la corte y me dijo que su tía iba a pagar su fianza. A mitad de la conversación, vi algo cambiar en su actitud. No me di cuenta en ese momento, pero al revisar el metraje de las cámaras, vi que inconscientemente dio un paso hacia atrás. De repente se lanzó a mi cuello y corrí por el pasillo. Él corrió en dirección contraria y el oficial lo derribó. Sus ojos todavía me persiguen. OK Presentation 2174 responde: solía trabajar en una escuela de teatro para personas con discapacidades severas. Tenía estudiantes de todas las edades. Un estudiante en particular podía volverse extremadamente violento. Sospechaba que había algunos diagnósticos aún no realizados. También era un chico grande, medía 1.83 metros, pesaba 113 kilos y era fuerte. Era muy dulce, venía y te abrazaba o apoyaba la cabeza en tu hombro. Teníamos unas colchonetas rojas grandes de unos 1.5 metros de altura que usábamos si los estudiantes se volvían violentos, para protegerlos a ellos, a los demás estudiantes y a nosotros también. Un día se me acercó y me entregó una colchoneta. Empecé a apoyarla contra la pared y él la agarró y me la volvió a dar. La golpeó con una mano en el borde superior. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miraba al suelo. Cuando volví a mirar, unos segundos después, tenía los ojos de tiburón. Ya no era él en ese momento. Lo siguiente que supe, estaba luchando contra los 113 kilos de este chico. Trataba de arañarme, morderme, patear, golpear, lo que pudiera. Intentaba atacar a otros estudiantes. Me alegra que mi adrenalina haya entrado en acción porque no sé cómo lo logramos. Eso duró unos 10 minutos. Luego se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Vi que regresaron sus bonitos ojos marrones. Me sentí tan impotente por él. Era en su mayoría no verbal y con un funcionamiento cognitivo muy bajo. Tuvo varios episodios como ese. Sus ojos siempre se ponían negros y comenzaba a golpear sus puños contra el suelo como un gorila. Era aterrador. Algunos días sentíamos que estábamos literalmente luchando contra el más grande y feroz gorila espalda plateada. Los episodios duraban un buen rato y luego se sentaba a llorar. Barón von Buppelsnut responde: solía trabajar en algo muy similar. Mi carga de casos eran todos delincuentes
violentos que estaban siendo evaluados para determinar su nivel de amenaza y si podían ser liberados. Puedo entenderlo, algunas personas tienen una forma de hacerte sentir un poco cómodo y luego el depredador se activa. Es aterrador. Trabajando en ese giro y luego otra vez allá afuera en el mundo, vi la única prueba que alguna vez necesitaré de que el trastorno de identidad disociativa existe. Ver cómo una personalidad primaria se va mientras otra toma el control es tan horripilante como fascinante. Tu comentario sobre el cambio de actitud me recordó una experiencia. Tenía una excelente relación con un recluso en particular y estaba a punto de firmar el papeleo para recomendar que lo trasladaran a un nivel de manejo más bajo con más libertades. Mientras hablábamos de eso y de los comportamientos que se esperaban de él, sus pupilas se dilataron tanto que no podía ver el iris y luego se contrajeron hasta volverse puntos. Su postura y expresión facial cambiaron por completo. Su voz tenía una entonación diferente y de repente se volvió extremadamente agresivo y acusatorio, escupiendo mientras hablaba, todo el tiempo refiriéndose a sí mismo en tercera persona y muy ofendido que tuviéramos alguna expectativa sobre él. Pix Nika responde: ya había comentado antes, pero también tuve otro caso perturbador. Un niño de 7 años que fue horriblemente abusado por sus padres. Lo dejaron inconsciente en el hospital y simplemente se fueron. Tenía más de 80 moretones en el cuerpo y sus estaban severamente hinchados. Realmente no estoy segura de qué le hicieron. Fui a verlo todos los días hasta que lo trasladaron a un hogar grupal y el pobre niño solo hablaba gritando obscenidades. Finalmente logré que hablara un poco antes de su traslado, pero no podía evitar imaginar lo que habría pasado y preguntarme por qué. Fue horrible y se quedará conmigo para siempre. Joyful Sunnyside responde: uno de mis clientes pasó de estar bien un día a escuchar cosas que no estaban allí, tener miedo todo el tiempo, irse volviendo no verbal y entrando en estupores, con manerismos extraños que no había mostrado antes y siendo incapaz de hacer tareas simples como beber de un vaso al día siguiente. Lentamente se volvió más no verbal, ansioso, confundido y se ponía rígido. En un punto simplemente caminaba en círculos en su habitación, te llamaba con nombres raros y no dormía durante días. Luchamos para conseguir la ayuda profesional durante 2 semanas. Luego finalmente lo admitieron en el hospital. Resultó que tenía catatonia, que es un síndrome neuropsiquiátrico bastante complejo que interrumpe el funcionamiento del cerebro. Nos dijeron que en ese momento en realidad estaba cerca de la... Necesitó meses de diferentes terapias antes de mejorar. Subface 2 responde: soy enfermera psiquiátrica. No es lo más aterrador, pero otra condición que creo que la gente subestima es el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC severo puede ser totalmente incapacitante al punto de costarle a la persona su empleo, familia y su vida. He atendido pacientes que se presentan en el hospital con ideación porque su TOC es tan agotador que básicamente no ven otra forma de obtener alivio que terminar con sus... Las personas que son muy meticulosas con algo y dicen: oh, es que es mi TOC, no tienen idea. Pancake Pretty responde: una de mis amigas cercanas tiene el caso más severo de TOC que he visto en mi vida. No es que haya conocido a muchas personas gravemente afectadas por esto, pero... vaya, toda su vida gira en torno a sus compulsiones y tiene tantas cosas complejas. Tiene un ritual que tiene que completar todos los días, que implica ir a un lugar específico y repetir ciertos comportamientos para que su madre no muera. Sabe que es irracional y extraño, pero tiene que hacerlo. Tampoco puede ver ciertos números en grupos de 3. Por ejemplo, si una matrícula tiene 111, se queda atrapada. Tiene que encontrar 3 números repetidos que sean buenos para deshacer los números malos. Hay ciertas palabras que no puedes decir cerca de ella o se dispara su ansiedad y necesita que se diga otra palabra distinta para deshacer la palabra mala. Estos son solo algunos puntos destacados, pero hay muchas cosas y rituales más. Algo ocurrió, no recuerdo qué fue,
pero activó su TOC y ahora no quiere ver a sus sobrinas, a quienes solía cuidar todos los días, porque piensa que algo malo les pasará. Está tratando de encontrar una manera de deshacer lo que sea que haya sido ese detonante, pero no puede. Han pasado como 3 años ya. Está tan afectada y tan inmersa en su TOC. No puede trabajar, no puede ver o hablar con ciertas personas, no puede conducir, no puede ducharse con frecuencia. Es desgarrador. Es realmente una de las personas más amables e inteligentes del mundo. Sabe que todo lo que hace parece una locura y es completamente ilógico, pero no puede detenerse. JBox 671 responde: Estuve en el campo hace más de 30 años. Creo que lo más aterrador que vi fue en realidad lo que me hizo dejar el trabajo. Estaba en protección de menores, y era un caso de una persona que seguía adoptando y abusando, y los niños abusaban entre ellos. Casi todas las personas que trabajaron en ese caso ya no trabajan en el área, porque fue demasiado duro para el alma. Ahora horneo galletas. Spotson responde: Fui director de operaciones en un centro de salud mental. Estaba en gestión de propiedades, no era trabajador psicológico. Vi muchas cosas en ese trabajo, pero sorprendentemente para mí, fue el síndrome de Munchausen. Tuvimos a una mujer que lo tenía. Era un pozo sin fondo de necesidad. Era raro estar en la misma habitación que ella porque instantáneamente comenzaba a buscar atención y simpatía. Demandas infinitas de compasión. Había algo tan inquietante en eso. City of Who responde: Estar en una sala psiquiátrica para adolescentes es más desgarrador que aterrador, pero quería compartirlo porque fue muy impactante ver cómo se presentan las enfermedades mentales en los niños. Estuve rodeado de chicos de entre 10 y 16 años y casi todos tenían algún tipo de trastorno alimenticio, por todas las formas en que no tenían control en sus vidas. Podían controlar lo que comían. Tuvimos a una preadolescente que había sido abusada de forma severa. No comía ni hablaba con nadie durante meses, así que tuvieron que ponerle una sonda nasogástrica, que es un tubo que se inserta por la fosa nasal hasta el estómago para alimentarla por sonda. Otro niño muy dulce y educado, completamente agradable en la unidad, tenía horribles alucinaciones de órdenes que constantemente le decían que a su familia. Ver cómo las enfermedades mentales destruyen vidas nunca es fácil, pero ver a niños luchando es otro nivel de sufrimiento. Bright-ISIS responde: Fui maestro de educación especial. Tuve a un niño encantador que era nuevo en la zona. Realmente chico encantador. Siempre educado, considerado, tenía reputación de genial entre sus compañeros, pero también era amable con los niños que no eran populares. Como venía de otro estado, su madre tuvo que ponerlo en el Medicaid de nuestro estado, lo cual es un proceso frustrantemente lento. Su medicamento era una sustancia controlada, y se le acabó mientras la transferencia aún estaba en trámite. 2 semanas después de haberlo conocido, comenzó a lanzar sillas y mesas, a gritarles a los maestros, a explotar con otros niños. Esto pasó al menos 2 veces al día durante 1 semana y media. Finalmente, su madre pudo conseguir su medicamento y volvió feliz, tranquilo y perfectamente agradable. El resto del año escolar fue mi mejor estudiante. Incluso convenció a mis estudiantes más revoltosos de cambiar de los juegos de disparos en primera persona por Sonic the Hedgehog. Además, les enseñó a detenerse y respirar profundo antes de reaccionar cuando estaban enojados. Pienso en él a menudo y espero que esté bien. M.N. Concerto responde: Niño de 10 años que se presentaba muy típico, incluso con inteligencia, apariencia, personalidad, etc., por encima del promedio. No le hubieras prestado una segunda mirada ni pensarías que algo andaba mal con él si lo vieras en la escuela de tu hijo. Fue ingresado en nuestro centro de tratamiento residencial después de que metió a su hermanastra bebé en un congelador y se negó a decirle a los padres dónde estaba. Por suerte la encontraron rápidamente y estaba bien. Pero durante todo el tiempo que buscaron por la casa, gritando y suplicándole que les dijera,
Él se sentó tranquilamente con una pequeña sonrisa en la cara, negándose a hablar. Sin historial de abuso, negligencia, lesión cerebral, complicación de nacimiento, etc. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo, porque podía. Disfrutó ver el terror en la cara de su padre y su madrastra. También abusó, agregando que fue de naturaleza, por todas las preguntas, de su compañero de cuarto más joven en nuestra institución. Lo aterrorizó diciéndole que a su familia si contaba algo. Después de eso, un juez les dio a sus padres una opción, que se registre como delincuente o que su ADN se agregue a la base de datos. Creo que eligieron que su ADN fuera incluido en una base de datos. Veo las noticias buscando su nombre. Definitivamente fue un caso de alguien que nació así, un sociópata nato. El niño más aterrador con el que he lidiado en 20 años. Tuve niños muy enojados, con problemas de conducta, niños que disociaban, niños que atacaban a otros regularmente, pero todos tenían una razón, por decirlo de alguna manera: historial de intenso, negligencia, lesión cerebral orgánica, trastorno reactivo del apego o autismo. Pero este chico podía encantar al mundo y ser un serial tras bambalinas. Pizza Dough responde: no sé bajo qué se clasificaría esto, pero es una historia de mi abuela. Ella era conserje en un lugar llamado Hospital Mental Bayview antes de trabajar para Sharp. Era un lugar en los años 70 donde personas de todas las edades simplemente eran dejadas por sus familias para convertirse en pupilos del Estado. Había un niño que, según ella, no podía tener más de 9 o 10 años y fue físicamente maltratado cuando llegó. Ciertos pacientes tenían habitaciones individuales sin privilegios de sala común. Todos los días ella tenía que esperar a que un guardia esposara a estos pacientes para poder entrar y limpiar sus habitaciones. El niño le hablaba con tanta dulzura y le preguntaba cómo había sido su día. Le decía cosas como que ella era su persona favorita allí, etc. Ella decía que se iba a casa llorando al pensar en él. Entonces, un día, mientras esperaba a un guardia, él dijo: «Hola, señora Sue, creo que hoy me voy a casa». Y cuando llegó el guardia para esposarlo y que ella pudiera limpiar, lo atacó con un lápiz. Lo apuñaló en la mejilla y en el brazo antes de que el guardia pudiera someterlo. Le había pedido a otro empleado papel y lápiz para poder dibujar. En cambio, lo afiló en punta y esperó al guardia. Ella dijo que ver cómo pasó de ser un niño dulce a un intento en un segundo, la asustó más que el propio ataque, y que después de ese incidente le costó mucho volver a confiar en alguien. Y bueno, creo que sería prudente dejarlo hasta acá. Algunas de las respuestas me resultaron bastante impactantes. Es increíble hasta qué punto el comportamiento humano puede cambiar a causa de una enfermedad mental. Tal vez partimos en una nota algo seria esta vez, pero es porque el tema lo amerita. Como siempre, díganme en comentarios si vivieron alguna situación relacionada al tema, que espero que no. También agradezco sus me gusta y no olviden suscribirse activando la campana para ser notificados cada vez que un nuevo video sea publicado. Cada clic me ayuda a seguir creciendo y me motiva a probar cosas nuevas que espero les agraden y vuelvan ya sea a corregirme o sugerirme alguna otra. Sin más por el momento, gracias nuevamente por llegar hasta acá y hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.